Eran las 9 de la noche, en un salón de bodas iluminado con lámparas de cristal. Las mesas estaban decoradas con flores blancas y doradas. Los invitados brindaban con copas de vino espumoso, y la música llenaba cada rincón. Pero yo estaba sola, en la última mesa, cerca de la puerta de servicio, como si mi presencia estorbara en la celebración de mi propio hijo. Las risas de los demás retumbaban en mis oídos, y yo, con mi vestido azul marino cuidadosamente elegido, trataba de mantener la compostura mientras sentía que el corazón me latía con fuerza. Desde el otro extremo del salón, escuché la voz clara de Laura, mi nuera, que con un tono de falsa dulzura comentaba lo que todos podían oír. La pobre Isabel, ni siquiera el padre de su hijo quiso quedarse con ella. Imagínense, tantos años sola, criando a un hijo sin un hombre a su lado. Sus amigas se rieron en coro, y yo, tragándome las lágrimas, forcé una sonrisa amarga. Era como si hubieran preparado una escena para recordarme que, en su mundo de apariencias y riqueza, yo no tenía lugar. Miré a mi hijo Javier en la mesa principal, sentado junto a Laura, radiante en su traje de novio. Mi alma se llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo, orgullo por el hombre en el que se había convertido, y dolor porque permanecía en silencio ante los comentarios crueles de la mujer con la que había decidido compartir su vida. Quise convencerme de que no los escuchaba, de que estaba demasiado concentrado en los invitados, pero en el fondo sabía que su silencio era una rendición, un gesto de que no quería conflicto. Me llevé una copa de champaña a los labios para disimular mi incomodidad, pero cada sorbo era amargo. Sentía las miradas de pena, esas sonrisas condescendientes de los que me observaban desde lejos, como si yo fuera una figura de compasión, un recordatorio viviente de lo que nadie deseaba ser. Por un momento pensé en levantarme, tomar mi bolso y desaparecer en la noche, caminar sola por las calles de Salamanca, lejos de esa humillación pública. Entonces lo vi. Una sombra se acercó a mi mesa, una silla fue arrastrada suavemente, y antes de que pudiera reaccionar, un hombre alto de cabello oscuro con algunas canas distinguidas en las sienes, se sentó a mi lado. Sus ojos marrones tenían una serenidad inesperada, y su voz baja, casi un susurro, me estremeció cuando se inclinó hacia mí. «Finge que estás conmigo», me dijo con una seguridad desconcertante. Me quedé helada sin comprender lo que pasaba, lo miré con incredulidad, preguntándome si era una broma cruel más de Laura y sus amigas, pero en su rostro había algo distinto, una sinceridad que me desarmó. Su sonrisa era ligera, pero alcanzaba los ojos, y en ese instante, en medio de la humillación más grande de mi vida, sentí un alivio extraño, como si alguien hubiera tendido una mano en plena tormenta. «¿Quién es usted?», alcancé a murmurar, aún desconfiada. «Me llamo Andrés», respondió, manteniendo la calma. «Soy un viejo amigo de la familia de Laura, pero créame, no comparto su manera de tratar a la gente. Vi lo que acaba de pasar, y nadie merece ser reducido de esa forma, mucho menos la madre del novio». Un calor inesperado me recorrió el pecho, mezcla de sorpresa y gratitud. Él hablaba con firmeza, pero sin elevar la voz, como si cada palabra estuviera medida para protegerme. Yo no sabía si debía aceptar aquel juego, si debía permitir que aquel desconocido me cubriera con un manto de dignidad en medio de tantos ojos críticos. Sin embargo, cuando giré la vista y descubrí la expresión de Laura observándonos desde la mesa principal, con el ceño fruncido y un gesto de fastidio, entendí que quizás había llegado el momento de dar un paso que nunca me había atrevido a dar. Andrés tomó mi mano con naturalidad, como si nos conociera de toda la vida, y la besó con una elegancia que encendió murmullos inmediatos entre los invitados. Su gesto fue tan inesperado que ni siquiera pude retirarla. De pronto, aquella mesa olvidada ya no parecía la mesa de los fracasados, sino el centro de todas las miradas. Laura se inclinó hacia su madre, Mercedes, y ambas cuchichearon frenéticamente, incapaces de disimular la irritación. Yo sentí que algo en mi interior cambiaba, como si la mujer invisible que siempre se conformaba con aguantar humillaciones hubiera decidido levantarse. Miré a Andrés y con voz temblorosa pero decidida, le dije: «De acuerdo, ¿cuál es el plan?». Su sonrisa se ensanchó, y en ese momento comenzó la noche que transformaría mi vida para siempre. Andrés se acomodó en la silla, aún sosteniendo mi mano, y respondió con un tono tranquilo, casi divertido: «Primero, vamos a darles algo de qué hablar, mucho más de lo que jamás imaginaron». Sus palabras me dejaron sin aliento, y al instante sentí cómo las miradas de las mesas cercanas se posaban sobre nosotros. Él me servía champaña, se inclinaba para escucharme, como si mis palabras fueran lo más importante de la velada, y reía con una naturalidad que desarmaba la incomodidad acumulada en mi pecho. Era como si de pronto todo el salón se hubiera dado cuenta de que yo ya no estaba sola. Las tías de Laura comenzaron a murmurar entre sí:
Los primos lejanos giraban la cabeza, y hasta los adolescentes aburridos de mi mesa alzaron la vista de sus móviles. ¿Quién es él? Escuché susurrar a una invitada. Es Andrés Cifuentes, el empresario de los hoteles Sierra Azul, respondió otra con un dejo de asombro. Entonces todo tuvo sentido. Había leído su nombre en revistas de negocios, incluso lo había visto en alguna entrevista televisiva. Un hombre discreto, conocido por su éxito y también por su labor filantrópica. Y ahora estaba sentado a mi lado, actuando como si yo fuera la mujer más importante de la fiesta. Laura no tardó en reaccionar. Caminó hasta nuestra mesa con su sonrisa estudiada, esa que parecía cordial pero en realidad ocultaba el filo de un cuchillo. Isabel, dijo con voz aguda, demasiado alta para pasar desapercibida, no sabía que conocías a Andrés. ¡Qué sorpresa tan grata! Andrés se levantó cortésmente, manteniendo su mano suavemente apoyada en mi espalda, un gesto protector que me hizo sentir por primera vez en toda la noche que alguien estaba de mi lado. Laura, felicidades por tu boda, todo está precioso, respondió él con cortesía, aunque en su mirada había una frialdad que no pasó desapercibida. Gracias, replicó ella con una sonrisa tensa. Solo me intriga cómo es que nunca habíamos sabido de esta amistad. Siempre asumimos que Isabel estaba demasiado ocupada para tener vida social. Yo iba a responder, pero Andrés me interrumpió con voz firme. Algunas de las mejores historias no necesitan exhibirse para tener valor. Y yo diría que Isabel tiene un estatus muy superior al que cualquiera aquí pueda imaginar, solo que algunos miden a las personas con criterios superficiales. El rostro de Laura se tensó, un rubor de furia ascendió por su cuello, y por un instante quedó sin palabras. Los murmullos se multiplicaron en la sala y yo sentí un alivio dulce, como un bálsamo sobre una herida antigua. Andrés se inclinó hacia mí con una sonrisa encantadora. La música está estupenda. ¿Bailamos? Acepté sin pensar, y cuando me levanté sentí la mirada furiosa de Laura clavada en mi espalda. La pista de baile se abrió ante nosotros, las luces reflejaban destellos dorados, y la orquesta comenzó a tocar una melodía lenta. Andrés me tomó por la cintura y me guió con pasos seguros. Hacía años que no bailaba, pero con él me sentí ligera, como si flotara. Todos nos miran, susurré con nerviosismo. Déjalos mirar, contestó él, sus ojos fijos en los míos. Que vean a la mujer extraordinaria que realmente eres. En ese momento el fotógrafo oficial se acercó y pidió una foto. Andrés asintió y me acercó más a su pecho. El flash inmortalizó aquel instante, y yo comprendí que esas imágenes quedarían para siempre en el álbum de bodas de Javier y Laura, como un testimonio de que la madre que habían querido ridiculizar terminó siendo la protagonista inesperada de la noche. La canción terminó, pero él no soltó mi mano. Me condujo de regreso a la mesa con una seguridad que atraía cada mirada del salón. Pedimos otra copa, y mientras la camarera servía, Andrés me preguntó por mi vida, por mi trabajo, por mis sueños. Nadie en años se había interesado tanto en escucharme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era una sombra en la fiesta de los demás, sino alguien digno de ser visto. Y aunque el corazón me temblaba de incertidumbre, algo en mi interior empezó a despertar, una chispa que creía apagada para siempre. Mientras la noche avanzaba, la mesa donde antes me habían arrinconado se convirtió en el punto de atención. Los murmullos corrían de un lado a otro, las miradas curiosas se multiplicaban, y yo, acostumbrada a ser invisible, de repente estaba en el centro de un escenario que nunca pedí. Andrés hablaba con una calma que desarmaba las tensiones. Me hacía preguntas sinceras sobre mi negocio de decoración de interiores en Ávila. Escuchaba con genuino interés y me miraba como si lo que yo decía tuviera un valor incalculable. Levantar un proyecto sola mientras criabas a tu hijo, eso es admirable, Isabel, dijo con un tono que no tenía ni rastro de condescendencia. Sentí que mis mejillas se encendían, no de vergüenza, sino de una emoción distinta, esa que aparece cuando alguien ve en ti lo que los demás siempre han ignorado. Alrededor nuestro, la transformación era evidente. Aquellos que minutos antes me observaban con compasión ahora parecían intrigados. Una de las tías de Laura incluso se acercó con un disimulo torpe. «Hace mucho que no te veíamos, Andrés», dijo en un intento de sonar casual. «¿Cuánto tiempo llevan ustedes?» Él me miró con una chispa divertida en los ojos y respondió con calma. «El tiempo suficiente para saber que la calidad es más importante que la publicidad, ¿verdad, Isabel?» Asentí, y el comentario dejó a la tía descolocada. Su sonrisa se quebró un instante antes de que se retirara con un murmullo incómodo. La venganza silenciosa se estaba cocinando en cada gesto, en cada palabra cuidadosamente lanzada. Yo apenas podía creerlo, pero disfrutaba cada segundo. El clímax de la velada llegó con la tradición del ramo. El DJ anunció con entusiasmo que todas las solteras pasaran a la pista.
El grupo de jóvenes se amontonó con risas nerviosas y tacones tambaleantes. Yo permanecí sentada, sin intención de exponerme a una humillación más. Entonces escuché la voz de Laura, demasiado fuerte, demasiado fingida. «Vamos, Isabel, quizá hoy sea tu día de suerte. Nunca se sabe, ¿no?», dijo entre risas que sonaban como cuchillos. Me disponía a negarme con firmeza, pero Andrés se levantó primero. Su voz se proyectó con claridad suficiente para que todos la oyeran. «No creo que Isabel necesite un ramo ni suerte para validar su valor. Ella ya lo tiene todo: integridad, talento y una fuerza que muchos aquí jamás conocerán». Un silencio cayó sobre el salón. Algunos invitados asintieron discretamente, otros se quedaron boquiabiertos. El rostro de Laura se tensó hasta volverse una máscara de rabia mal contenida. Yo sentí que mi corazón latía con una fuerza nueva, como si las palabras de Andrés hubieran roto cadenas invisibles que me habían atado durante años. Javier se levantó por fin con el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Lo miré con serenidad, con un orgullo sereno en el pecho. «Nada, hijo. Solo estoy disfrutando la fiesta con Andrés». Vi en sus ojos una mezcla de desconcierto y, por primera vez, un atisbo de vergüenza. Andrés le extendió la mano con firmeza. «Andrés Cifuentes, un placer conocer al hijo de Isabel. Ella habla mucho de ti, está orgullosa del hombre que eres, aunque a veces decepcionado de tu silencio». El rubor invadió el rostro de Javier, y su gesto automático de estrechar la mano de Andrés fue el reconocimiento involuntario de que algo estaba cambiando. En ese instante, supe que la noche no solo estaba transformando mi vida, sino también la percepción de mi propio hijo. Mientras Laura apretaba los labios incapaz de articular una respuesta, comprendí que la batalla ya no era mía sola, y que aquel desconocido se había convertido en un inesperado aliado en la guerra silenciosa que llevaba años librando contra la indiferencia. El aire fresco de la noche de Salamanca me golpeó el rostro al salir del hotel, un contraste absoluto con el ambiente cargado y brillante del salón. Sentí como mis hombros se relajaban, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Andrés caminaba a mi lado con paso seguro, sin necesidad de palabras, y esa calma que irradiaba me contagiaba poco a poco. Cruzamos unas calles empedradas iluminadas por farolas antiguas hasta llegar a un café discreto en una esquina. Era un local pequeño, con cortinas de encaje y mesas de madera oscura, uno de esos lugares que parecían detener el tiempo. Andrés abrió la puerta para mí con un gesto galante, y entramos. Solo había unas pocas personas, lo que nos daba un respiro de la tensión sofocante de la boda. Nos sentamos junto a una ventana desde donde se veía la plaza casi vacía. El camarero se acercó y Andrés pidió 2 capuchinos sin siquiera mirarme, como si hubiera sabido de antemano lo que quería. Esa intuición me desconcertó, pero también me arrancó una sonrisa involuntaria. «Espero que aquí puedas respirar mejor», dijo mientras se quitaba la chaqueta del traje y la colocaba sobre el respaldo de la silla. «Mucho mejor», admití, dejándome caer en el asiento. Sentía que el corazón todavía me latía con fuerza, no por la vergüenza, sino por la adrenalina de lo que acababa de ocurrir. Durante unos minutos hablamos de cosas ligeras, del sabor de la champaña, del vestido azul que había elegido y de la música que sonaba en la boda. Luego, con una naturalidad que me sorprendió, Andrés me contó que había sido criado por una madre soltera, una mujer que trabajó en varios empleos para sacarlo adelante. «Cuando vi cómo te trataban esta noche», me confesó, «no pude evitar recordar las humillaciones que soportó mi madre, y decidí que no iba a permitirlo». Su voz tenía un matiz de dolor y respeto a la vez. Me conmovió profundamente, tanto que tuve que apartar la mirada para no dejar escapar una lágrima. «Yo también pensé en irme», le respondí en voz baja, «pero apareciste tú», y de pronto la historia cambió. Nuestros cafés llegaron, el vapor se elevaba en espirales suaves, y la conversación se volvió más íntima. Me atreví a contarle detalles que rara vez compartía. Cómo había construido mi pequeño negocio de decoración de interiores cuando Javier se fue a estudiar a Madrid, cómo las noches solitarias se llenaban de bocetos y telas, cómo mi vida giraba siempre alrededor de los demás, rara vez alrededor de mí misma. Él me escuchaba con una atención sincera, como si cada palabra fuera un secreto importante. En algún momento, sin darme cuenta, mi tono pasó de la timidez a la confianza, como si hablar con Andrés hubiera desbloqueado una parte de mí que llevaba años dormida. «Tienes más fuerza de la que imaginas», dijo de pronto, con un brillo cálido en los ojos. «No solo has criado sola a tu hijo, sino que has creado algo tuyo. Eso, Isabel, no lo logra cualquiera». Me quedé en silencio, dejando que esas palabras calaran. Hacía años que nadie me hablaba así. Me di cuenta de que siempre había sido la mujer invisible, la que cargaba, la que soportaba, la que cuidaba, pero jamás la que era reconocida por su propio valor. Andrés tomó un sorbo de su café y se inclinó un poco hacia adelante.
¿Sabes lo que pienso?, preguntó con voz más baja, que esta noche no fue un error, que tenías que estar en esa mesa apartada, que tenías que escuchar esas palabras crueles, para que alguien como yo pudiera ver la dignidad con la que lo soportabas. Sentí un escalofrío recorrerme. Era posible que la humillación más grande de mi vida hubiera sido la antesala de algo nuevo. Sus palabras, suaves pero firmes, parecían arrancar de raíz la imagen de fracaso que otros habían intentado clavar en mí durante años. La conversación siguió entre sorbos de café y silencios que no pesaban. Hablamos de libros, de lugares que soñábamos visitar, de errores cometidos y lecciones aprendidas. Yo me sorprendía riendo, compartiendo recuerdos que creía olvidados, y descubriendo en él una cercanía insólita, como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando el camarero se acercó para avisarnos de que iban a cerrar, miré el reloj y me quedé helada. Eran casi las 3 de la mañana. El tiempo había volado, y yo no quería que terminara. Al salir del café, Andrés me ofreció llevarme a casa en su coche. Dudé un instante pero acepté. Caminamos en silencio hacia el aparcamiento, bajo un cielo salpicado de estrellas. Cada paso resonaba en las piedras antiguas de las calles, y yo sentía que estaba atravesando un umbral invisible, como si una puerta se hubiera abierto en mi vida, y lo que había al otro lado fuera un destino que jamás había imaginado. El aire fresco de la noche de Salamanca me golpeó el rostro al salir del hotel, un contraste absoluto con el ambiente cargado y brillante del salón. Sentí como mis hombros se relajaban, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Andrés caminaba a mi lado con paso seguro, sin necesidad de palabras, y esa calma que irradiaba me contagiaba poco a poco. Cruzamos unas calles empedradas iluminadas por farolas antiguas hasta llegar a un café discreto en una esquina. Era un local pequeño, con cortinas de encaje y mesas de madera oscura, uno de esos lugares que parecían detener el tiempo. Andrés abrió la puerta para mí con un gesto galante, y entramos. Solo había unas pocas personas, lo que nos daba un respiro de la tensión sofocante de la boda. Nos sentamos junto a una ventana desde donde se veía la plaza casi vacía. El camarero se acercó y Andrés pidió 2 capuchinos sin siquiera mirarme, como si hubiera sabido de antemano lo que quería. Esa intuición me desconcertó, pero también me arrancó una sonrisa involuntaria. «Espero que aquí puedas respirar mejor», dijo mientras se quitaba la chaqueta del traje y la colocaba sobre el respaldo de la silla. «Mucho mejor», admití, dejándome caer en el asiento. Sentía que el corazón todavía me latía con fuerza, no por la vergüenza, sino por la adrenalina de lo que acababa de ocurrir. Durante unos minutos hablamos de cosas ligeras, del sabor de la champaña, del vestido azul que había elegido y de la música que sonaba en la boda. Luego, con una naturalidad que me sorprendió, Andrés me contó que había sido criado por una madre soltera, una mujer que trabajó en varios empleos para sacarlo adelante. «Cuando vi cómo te trataban esta noche», me confesó, «no pude evitar recordar las humillaciones que soportó mi madre, y decidí que no iba a permitirlo». Su voz tenía un matiz de dolor y respeto a la vez. Me conmovió profundamente, tanto que tuve que apartar la mirada para no dejar escapar una lágrima. «Yo también pensé en irme», le respondí en voz baja, «pero apareciste tú», y de pronto la historia cambió. Nuestros cafés llegaron, el vapor se elevaba en espirales suaves, y la conversación se volvió más íntima. Me atreví a contarle detalles que rara vez compartía. Cómo había construido mi pequeño negocio de decoración de interiores cuando Javier se fue a estudiar a Madrid, cómo las noches solitarias se llenaban de bocetos y telas, cómo mi vida giraba siempre alrededor de los demás, rara vez alrededor de mí misma. Él me escuchaba con una atención sincera, como si cada palabra fuera un secreto importante. En algún momento, sin darme cuenta, mi tono pasó de la timidez a la confianza, como si hablar con Andrés hubiera desbloqueado una parte de mí que llevaba años dormida. «Tienes más fuerza de la que imaginas», dijo de pronto, con un brillo cálido en los ojos. «No solo has criado sola a tu hijo, sino que has creado algo tuyo. Eso, Isabel, no lo logra cualquiera». Me quedé en silencio, dejando que esas palabras calaran. Hacía años que nadie me hablaba así. Me di cuenta de que siempre había sido la mujer invisible, la que cargaba, la que soportaba, la que cuidaba, pero jamás la que era reconocida por su propio valor. Andrés tomó un sorbo de su café y se inclinó un poco hacia adelante. «¿Sabes lo que pienso?», preguntó con voz más baja, «que esta noche no fue un error, que tenías que estar en esa mesa apartada, que tenías que escuchar esas palabras crueles, para que alguien como yo pudiera ver la dignidad con la que lo soportabas». Sentí un escalofrío recorrerme. Era posible que la humillación más grande de mi vida hubiera sido la antesala de algo nuevo. Sus palabras, suaves pero firmes, parecían arrancar de raíz la imagen de fracaso que otros habían intentado clavar en mí durante años. La conversación siguió entre sorbos de café y silencios que no pesaban.
Hablamos de libros, de lugares que soñábamos visitar, de errores cometidos y lecciones aprendidas. Yo me sorprendía riendo, compartiendo recuerdos que creía olvidados, y descubriendo en él una cercanía insólita, como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando el camarero se acercó para avisarnos de que iban a cerrar, miré el reloj y me quedé helada. Eran casi las 3 de la mañana. El tiempo había volado, y yo no quería que terminara. Al salir del café, Andrés me ofreció llevarme a casa en su coche. Dudé un instante, pero acepté. Caminamos en silencio hacia el aparcamiento, bajo un cielo salpicado de estrellas. Cada paso resonaba en las piedras antiguas de las calles, y yo sentía que estaba atravesando un umbral invisible, como si una puerta se hubiera abierto en mi vida, y lo que había al otro lado fuera un destino que jamás había imaginado. El coche de Andrés era un sedán elegante de líneas sobrias, estacionado a pocos metros del hotel. Abrió la puerta del pasajero para mí con un gesto cortés, y durante unos segundos tuve la impresión extraña de estar dentro de una escena que no me pertenecía. Aún así, me dejé llevar porque aquella noche parecía decidida a romper cada una de mis rutinas. Durante el trayecto hasta mi casa, hablamos de la ciudad, de cómo habían cambiado los barrios con los años, de los cafés antiguos que habían cerrado y de los nuevos restaurantes que habían surgido en las plazas. Era una charla ligera, pero había una tensión subyacente, como si ambos supiéramos que lo que realmente estaba en juego era otra cosa. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa adosada, sentí un nudo en el estómago. No quería que la noche terminara, pero tampoco me atrevía a alargarla. Andrés apagó el motor, giró levemente hacia mí y dijo en voz baja: «Isabel, me gustaría verte otra vez, no como parte de una farsa, ni como un juego de apariencias, sino como nosotros mismos». Sus palabras me dejaron sin aliento. Después de tantos años en los que había dedicado mi vida solo a mi hijo y al trabajo, la idea de abrir un espacio para alguien más era tan emocionante como aterradora. Mi voz tembló cuando respondí: «Me gustaría eso». La sonrisa que iluminó su rostro fue suficiente para despejar cualquier duda. Acordamos cenar al día siguiente, y cuando me acompañó hasta la puerta de mi casa, en lugar de un beso apresurado, llevó mi mano a sus labios con una ternura antigua que me conmovió más de lo que imaginaba. Entré a casa con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que había dado un paso hacia un futuro desconocido. Los días siguientes fueron un torbellino. La cena se convirtió en varias, las conversaciones se alargaban hasta altas horas de la madrugada, y poco a poco fui descubriendo a un hombre que no solo era exitoso en los negocios, sino también profundamente humano. Andrés me habló de su divorcio, de cómo había estado casado con una mujer obsesionada con las apariencias, incapaz de mostrar afecto verdadero. Me confesó que había tardado años en comprender que la verdadera riqueza estaba en la autenticidad, no en el estatus. Yo, por mi parte, compartí con él mis miedos, mis cicatrices, la soledad de tantas noches en las que fingía ser fuerte para que mi hijo no notara mi cansancio. Andrés no solo escuchaba, sino que me miraba con esa intensidad que hacía que me sintiera vista de verdad. Y con cada palabra, con cada silencio compartido, la farsa se desdibujaba hasta desaparecer, dando paso a algo real. Cuando Javier y Laura regresaron de su luna de miel, la tensión en el aire era palpable. Mi hijo me llamó un día para visitarme a solas. Al entrar en mi salón lo vi nervioso, con esa expresión que no mostraba desde su adolescencia. «Mamá, tengo que pedirte perdón», dijo bajando la mirada, «por la boda, por cómo te trató Laura, y por cómo yo me quedé callado». Mis ojos se humedecieron. A pesar de todo, escuchar esas palabras de mi hijo fue un alivio inmenso. «Gracias, hijo. Significa más de lo que imaginas». Él me contó que Laura también quería disculparse, que la experiencia de la boda la había hecho reflexionar. Yo sonreí con cierta ironía. Curioso, parece que necesitaba ver que su suegra patética tenía a alguien como Andrés a su lado para empezar a respetarme. Javier se sonrojó, incómodo. «No fue solo eso, mamá. Fue la manera en que él habló de ti, cómo te defendió. Nos hizo darnos cuenta de lo injustos que fuimos». En ese momento comprendí que el cambio ya estaba en marcha, que lo que había comenzado como un acto de pequeña venganza estaba transformando también la relación con mi propio hijo. Y aunque parte de mí seguía temerosa de lo que el futuro traería, otra parte sabía que había empezado a recuperar algo mucho más valioso que cualquier triunfo sobre Laura: mi voz, mi espacio, mi derecho a ser feliz. Y esa certeza, tan nueva como poderosa, me dio fuerzas para enfrentar lo que vendría después. El reencuentro con Laura no tardó en llegar. Javier me llamó una tarde y me dijo que ella quería invitarme a cenar, esta vez en su propia casa. Confieso que dudé. Parte de mí quería rechazar la invitación, mantenerme a distancia de aquella mujer que había hecho todo por humillarme. Pero otra parte, la que había aprendido a no dejarse dominar por el rencor,
Me dijo que aceptar era la mejor manera de cerrar el círculo. La noche de la cena me acompañó Andrés. Entramos juntos al elegante piso de Valladolid, donde Laura nos recibió con una sonrisa nerviosa, muy distinta de aquella seguridad arrogante que siempre la había caracterizado. Mercedes, su madre, estaba allí también, aunque mucho más callada que de costumbre. Me sorprendió verlas así, despojadas de la superioridad que tantas veces habían exhibido. Durante la cena, la conversación giró en torno a banalidades, viajes, negocios, algún recuerdo de la boda que todos intentaron suavizar. Pero en un momento en que los hombres se levantaron para hablar de vino, Laura se volvió hacia mí con un gesto serio. «Isabel, quiero disculparme», dijo en voz baja, casi temblando. «Lo que hice en tu boda fue cruel e imperdonable. Te traté como si fueras un obstáculo, como si tu valor dependiera de lo que tenías o no tenías. Y no tengo excusas». La miré en silencio, dejándole espacio para continuar. «Creo que siempre busqué encajar en una imagen de familia perfecta, y tú eras el recordatorio de que la vida no sigue guiones», añadió. Me sentí amenazada, y reaccioné mal, muy mal. Respiré hondo, y por primera vez, no sentí rabia, sentí compasión. «¿Sabes lo irónico, Laura?», respondí con calma. «Si me hubieras tratado con respeto desde el principio, jamás habría conocido a Andrés. Fue tu crueldad la que abrió el camino a lo mejor que me ha pasado en años». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Andrés, al volver, me rodeó con un brazo protector, y la tensión se disipó poco a poco. Desde aquella noche, aunque nuestra relación nunca se volvió cálida, sí comenzó a ser más respetuosa, y eso bastaba. El tiempo pasó. Mi vida con Andrés floreció de una forma que nunca imaginé. Viajamos juntos a Lisboa, a Sevilla, recorrimos pueblos escondidos de Castilla y León, y cada experiencia me enseñaba lo que significaba vivir de verdad, no solo sobrevivir. Un año después de aquella boda, en una mañana tranquila en la casa de campo de Andrés en la Sierra de Gredos, me pidió matrimonio. No lo hizo con un anillo ostentoso ni con discursos ensayados, sino tomándome las manos y mirándome con una honestidad que me atravesó el alma. «Isabel, antes de ti tenía éxito, sí, pero no tenía propósito. Tú me mostraste lo que significa amar de verdad, y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Las lágrimas brotaron solas, no porque necesitara un hombre para completarme, sino porque había encontrado a alguien que me veía tal cual era, con mis cicatrices y mis sueños. Acepté sin dudar. Nuestra boda fue íntima, rodeada solo de las personas que realmente importaban. Javier fue el padrino de Andrés, y Laura, aunque todavía con ese aire contenido, asistió con respeto sincero. Aquella celebración no fue un espectáculo como la suya, sino un encuentro lleno de autenticidad, música suave, risas genuinas y miradas que hablaban más que las palabras. Mientras bailábamos nuestro primer vals, Andrés se inclinó y susurró en mi oído: «¿Recuerdas aquella noche en la que te pedí que fingieras estar conmigo?». Sonreí emocionada. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el principio de todo. «Fue el momento en el que comenzaste a recuperar tu dignidad», respondió él, «y el momento en el que yo encontré lo que no sabía que estaba buscando». Apreté mi rostro contra su hombro y cerré los ojos. Comprendí que la mejor venganza no había sido ver a Laura humillada, sino descubrir que yo merecía ser amada, respetada y celebrada exactamente como era. Y en aquel abrazo, con la música envolviéndonos, supe que había llegado el capítulo más luminoso de mi vida. Pasaron los meses, y la vida me regaló una nueva sorpresa. Javier y Laura anunciaron que esperaban su primer hijo. Cuando me llamaron para darme la noticia, sentí una mezcla de alegría y de incredulidad. Laura, con voz más serena de lo habitual, me dijo: «Isabel, queremos que seas una presencia fundamental en la vida del bebé, no solo como abuela, sino como ejemplo de fuerza y resiliencia». Por un momento me quedé en silencio, procesando aquellas palabras que jamás habría esperado escuchar de ella. Era como si el círculo se hubiera cerrado. La misma mujer que había intentado reducirme a la solterona patética, ahora me reconocía como modelo de vida para su propio hijo. 6 meses después sostuve en brazos a mi nieta recién nacida. Era pequeña, frágil, con el rostro más hermoso que jamás había visto. Laura, agotada pero radiante, me sonrió desde la cama del hospital. Javier me miraba con lágrimas en los ojos, y yo comprendí, con una claridad que me estremeció, que la vida tiene una manera extraña y maravillosa de transformar nuestras heridas en bendiciones. Cuando Andrés se acercó y me rodeó con sus brazos, susurró al ver a la pequeña: «Es tan hermosa como su abuela». Yo sonreí, dejando que las lágrimas rodaran libremente. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Hoy, al mirar atrás, veo aquella boda no como la noche de mi humillación, sino como el punto de inflexión que me permitió renacer.
Lo que comenzó con un simple finge que estás conmigo, se convirtió en una historia de amor verdadero, en la reconstrucción de mi dignidad, en una nueva relación con mi hijo y hasta en el milagro de ver a Laura transformarse en una mujer capaz de reconocer sus errores. Queridos oyentes, la vida nos prueba de maneras inesperadas. A veces el dolor más grande es el preludio de la mayor alegría. A veces, en el instante en que sentimos que todo se derrumba, el universo nos está empujando hacia aquello que realmente necesitamos. Mi historia es la prueba de que nunca es tarde para recuperar la voz, la dignidad y el derecho a ser feliz. Y ahora quiero preguntaros, ¿alguna vez habéis vivido una situación en la que la humillación se transformó en una bendición inesperada? Me encantaría leer vuestras reflexiones en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal Historia Diaria Relatos de Reddit para no perderos las próximas historias llenas de emociones, giros y aprendizajes. Porque al final, cada relato es una ventana hacia la fuerza y la esperanza que todos llevamos dentro.